Hola, ¿cómo les va, chicos? Bueno, vamos a grabar este video relacionado a lo que es gestión de riesgo. La gestión del riesgo está directamente relacionada al concepto de la incertidumbre. Es decir, nosotros vamos a explicar conceptualmente qué significa la incertidumbre y por lo tanto qué es el control de riesgo, ¿no? La gestión. ¿Qué aspectos se consideran en la gestión de riesgo? Bueno, por un lado, los requisitos legales y reglamentarios, es decir, su cumplimiento, es decir, cuánto, si nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, en seguridad vial, en la gestión de riesgo de seguridad vial, algo que ya sabemos que minimiza el riesgo, que está dentro del requisito, digamos, por ejemplo, dentro del requisito reglamentario, que es usar el cinturón de seguridad. El riesgo ya está identificado y ese riesgo, como ya está identificado y está probado que es un riesgo, su mitigación, que es el uso del cinturón de seguridad, se incorpora como un requisito legal y reglamentario. Por eso nosotros, cuando hacemos el análisis de riesgo, hablamos de incertidumbre, no de cosas que ya están probadas, ¿no? Porque muchas veces uno confunde análisis de riesgo con decisiones de gestión. No es lo mismo una decisión de gestión este, eh, que el análisis de riesgo. Ahora después están las condiciones actuales y actividades actuales, o sea, por ejemplo, la atención de emergencia. Yo puedo usar el cinturón de seguridad. Esto no implica que se produzca un accidente y no implica que tenga que venir la ambulancia, entonces tengo que tener un procedimiento para eso. Es decir, puede ser que yo haya previsto el derrame, cumpla todos los requisitos antiderrame, que tenga la batea, todo, pero igual tengo que atender ese incidente. O sea que hay una parte que está relacionada con el control operacional y con la acción, digamos, que tengo que hacer para atender esa emergencia. O sea, esos dos aspectos están siempre contemplados dentro de la gestión de riesgo. Por eso la gente muchas veces confunde acciones de gestión con acciones de prevención. Lo que dice abajo es que básicamente la gestión de riesgo acompaña el producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Y luego están los cambios realizados y los cambios futuros. O sea, si yo tengo una determinada condición, tengo unos determinados riesgos. Si yo modifico esa condición de operación, los riesgos se modifican. O sea, si yo trabajo, no sé, con un proceso mecánico y luego incorporo un componente eléctrico, claramente hay un riesgo eléctrico que no lo tenía contemplado cuando el producto era solamente contemplar los riesgos mecánicos. Por otro lado, otra cosa que tiene en cuenta, aspectos que consideran dentro de la gestión de riesgo, a veces dentro de los procesos de fabricación, dentro de los productos manufacturados, de las materias primas y en las actividades de logística. El análisis de riesgo atraviesa, digamos, en forma horizontal toda la organización, en forma transversal toda la organización. Por eso es interesante a veces entender cómo hacemos el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es para cada evento, para cada elemento. Nosotros, por ejemplo, acá barremos una cierta cantidad de análisis de riesgo. Los más asociados a la industria. El riesgo del negocio, que lo van a encontrar ahí, el riesgo ambiental, el riesgo de seguridad e higiene y el riesgo de producto y de proceso. En la clase presencial nosotros vamos a profundizar un poco. Bueno, básicamente una estructura de gestión de riesgo contiene principio para la gestión de riesgo, un marco para la gestión de riesgo y el proceso de la gestión de riesgo. Los principios de la gestión de riesgos podemos tomar algunas cosas que tienen que ver. Buscan crear valor, son parte integral de los procesos de la organización, no están aislados, es parte de la toma de decisiones, aborda explícitamente la incertidumbre. Esto es muy interesante, sistemática, estructurada y oportuna, o sea, hay que hacerlo de una manera, de forma estructurada, y después tiene que ser en el momento antes que suceda el evento, ¿cierto? Y se basa en la mejor información disponible, tiene que estar adaptado a la organización, toma en consideración factores humanos y culturales, es transparente e inclusiva, todo el mundo debería conocerla, es dinámica, reiterativa, receptiva al cambio y se facilita la mejora y organización. Como que son cosas muy específicas, pero interesantes a la hora de definir una política de gestión de riesgos, ¿no? Bueno, y acá tenemos el marco para la gestión de riesgo. Hay un comando y compromiso, es decir, alguien toma las decisiones. O sea, siempre en estos procesos de gestión de riesgo, los procesos estratégicos, forma parte del análisis estratégico la gestión de riesgo y del planeamiento estratégico de la organización.
Entonces, bueno, tiene un comando, hay una persona que comanda, que dirige la actividad, y bueno, y hay un compromiso, ¿no? Después lo vamos a explicar un poquito. Después está el diseño del marco de referencia para la gestión de riesgo, la implementación, se monitorea si está funcionando bien o no, y la mejora continua de la referencia. A ver, básicamente acá hay un proceso de la gestión de riesgo. Primero el establecimiento del contexto, es decir, qué es el contexto y qué son las partes interesadas. El contexto generalmente siempre tiene 5 componentes, componentes externos y componentes internos dentro del contexto. Dentro de los componentes internos podemos decir que están los operarios, el personal, los accionistas. Dentro del contexto externo podemos cliente, proveedores y comunidad y sociedad, son como los más importantes. El gobierno también puede ser el contexto económico, financiero, del mercado, de la competencia. Como todo eso yo lo pongo dentro de un análisis de contexto, que vamos a ver la clase que viene, en la clase y vamos a analizar. Y luego, digamos, voy a sacar una valoración de los riesgos. O sea, voy a hacer esto que es sí lo más básico de todo, que es lo que más nos interesa, que es el proceso de cómo se valoriza el riesgo, mediante la identificación, el análisis, la evaluación del riesgo y el tratamiento del riesgo. Para esto hay una especificación que es la 31010, que es una norma que de alguna manera nos permite identificar los riesgos. Y luego está la comunicación y consulta con lo que nosotros llamamos starhouses o partes interesadas. ¿Por qué las partes interesadas son tan importantes? Porque en definitiva el análisis de riesgo no puede ser mundial. Pues yo no puedo decir, bueno, voy a analizar el riesgo que puede influenciar un cambio en la economía china o una pandemia. No, tengo que analizar cosas que estén relacionadas o cercanas a mí, el análisis de riesgos del contexto inmediato. Por lo tanto, tengo que identificar quiénes son las partes interesadas, es decir, quiénes están en contacto conmigo para saber, digamos, si los voy a afectar, con mis riesgos los pueden afectar o no. Entonces siempre decimos que tomamos como partes interesadas y contexto 5 partes, 5 actores mínimos, ¿no? Lo que recomiendan, digamos, las buenas prácticas, 5. 6 en realidad me gusta a mí, pero es accionistas, personal, comunidad, proveedores, clientes y sociedad. No es lo mismo comunidad, la comunidad es la que está alrededor mío y sociedad. Yo siempre digo lo mismo, te puede afectar, Coca-Cola puede afectar a la sociedad y no quizás a su comunidad, y una fundición afecta a la comunidad y no a la sociedad, ¿no? Por ejemplo. Y luego tiene que haber un monitoreo y revisión de los riesgos, porque los riesgos van cambiando con el tiempo, ¿cierto? Lo que antes era un riesgo, por ahí hoy deja de ser. Bueno, comunicación y consulta. Con las partes involucradas, básicamente hay que ver las partes involucradas, están involucradas todas las partes del proceso. Por un lado tenemos la identificación de los procesos, identificación de las partes involucradas desde el punto de vista de un organigrama operativo. O sea, el flujograma es interno y habla de las partes, y la identificación, el organigrama operativo me dice cómo me relaciono yo, ¿no? Fuerzas de Porter habrán visto en algún momento y otro tipo de aspectos. Es importante definir el nivel de descripción de los procesos, porque cuanto más fino sea eso, con más detalle voy a tratar los riesgos, ¿no? Bueno, después hay algunos planes de comunicación y la consulta, y abordar los aspectos relacionados con el propio riesgo y sus consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, y después están la comunicación y consultas externas e internas, y es decir, entender las bases sobre las cuales se toman decisiones y razones por las cuales se requieren acciones particulares. Porque nosotros siempre vamos a estar relacionados al contexto, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa mucho el contexto, ¿no? Es decir, ¿con quién nos relacionamos? Eso es importante. ¿Qué actividades previas tengo que hacer ante a un análisis de contexto? Bueno, primero, establecer correctamente el contexto. Hay una zona de control y una zona de influencia y una zona de no control, digamos. O sea, hay una zona de control. ¿Cuál es la zona de control? Bueno, donde yo puedo tomar acción. Una zona de influencia, que es donde no puedo tomar, solo puedo influir, y una zona de no control, que no tiene ningún sentido que yo haga ninguna acción. Digo, yo no puedo influir, qué sé yo, si mi proveedor es una empresa china que me provee materia prima, no puedo influir sobre ella, quizás simplemente nada. Podré tener algún pequeño control,
Y directamente sobre otras cosas no voy a poder influir, ¿no? En el precio del mercado de los metales en el mundo. Después hay que tener en cuenta los intereses de las partes involucradas. Una vez que tengo esto y sea lo que me voy a fijar, selecciono el equipo de expertos. ¿Quiénes van a ser los expertos que se van a ocupar? Después viene el concepto de definir el nivel de recursos disponibles, es decir, cuánto estoy dispuesto a poner de guita para tratar los riesgos y cuántos riesgos estoy dispuesto a asumir. Y después definir el nivel de cambio aceptable, es decir, que voy a mantener este control de riesgo hasta un determinado nivel y a partir de ahí no lo voy a tratar. Evaluar el sistema de comunicación interna y externo, eso es muy importante también, ¿no? Pero después lo vamos a explicar. Bueno, el contexto básicamente es el interno y el externo, ahí pueden verlo, en realidad es el foro. El análisis de contexto termina en un foro, ¿cierto? El ambiente del contexto. El interno se refiere a las fortalezas y debilidades y el externo a las oportunidades y amenazas, que lo habrán visto muchas veces. Y ahí hay algunas sugerencias, ¿no? Después vamos a mirarlo un poquito en más detalle, pero fíjense que serían estos aspectos, ¿no? Bueno, ¿cómo se define un contexto de hierro? Bueno, de riesgo. Podría ser las actividades del proceso, con respecto a un proceso, por ejemplo, el alcance, la responsabilidad, de qué estudios son necesarios, qué interrelación de procesos, caracterizamos el proceso. Y en el caso de metas y objetivos, la metodología de valorización del riesgo y el criterio de la decisión. Entonces podemos caracterizar la gestión de alguna manera, ¿no? Un poquito esto es lo que buscamos. Bueno, ¿qué criterios son para evaluar los riesgos? Bueno, básicamente la naturaleza o los tipos de causa y consecuencias que se pueden presentar en forma que se van a medir, cómo se va a definir la posibilidad de ocurrencia, marcos temporales de la probabilidad o las consecuencias. Bueno, a ver, básicamente el nivel de riesgo se determina por dos mínimos conceptos. Un criterio puede ser la probabilidad de ocurrencia y el otro es la severidad. Es decir, la severidad tiene que ver con la gravedad del riesgo, y el otro tiene que ver con con la probabilidad que ocurra ese riesgo. Puede ser pequeño, pero muy probable, entonces lo tengo que tratar. Puede ser que sea poco probable y muy severo, igual lo tengo que tratar. Siempre la severidad debe tratarse, ¿no? Y bueno, también están los riesgos múltiples. Los riesgos múltiples, el caso más común es cromanión, ¿no? Un caso de combinaciones de riesgos múltiples. El riesgo de tener cerrada una puerta más el riesgo de tener un techo que producía ácido cianhídrico más el riesgo de tener un montón de gente de más de la que había que haber más el tema de tener una bengala. Todo se combinó y las combinaciones de los riesgos combinados son generalmente los complejos, ¿no? ¿Cómo se valora el riesgo? Esto es importante y es a lo que nos vamos a poner nosotros. Vamos a identificar el riesgo, analizar el riesgo y evaluar el riesgo. Y luego vamos a mitigar el riesgo. Son las 4 actividades. Esto lo tienen que recordar. Identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluarlo y mitigar. La identificación del riesgo, bueno, hay un montón de herramientas, pero generalmente lo que buscamos es identificar las áreas de riesgo, listar las actividades del área, valorar bajo un criterio definido los riesgos asociados, es decir, de alguna manera ponerle un número a ese riesgo, determinar la fuente y verificar si la misma está o no bajo control. Pues yo puedo tener una fuente de riesgo, pues un tablero eléctrico es una fuente de riesgo. Ahora, ¿está bajo control? Sí, porque está señalizado, está aislado, está tapado, tiene una llave de seguridad, tiene un candado. Digo, eso es como un concepto de poner bajo. En la identificación se debe contemplar los escenarios posibles y sus consecuencias. O sea, de alguna manera, en la identificación del riesgo, yo tengo que identificar primero en qué lugar está el riesgo, un lugar situacional, la causa que podría producir ese riesgo, cuál sería el riesgo en realidad que se corría. En esto hay como mucho tratado, ¿no es cierto? Si ustedes van al riesgo ambiental, van a encontrar que hay un montón de material sobre eso. Y después hay unas herramientas, que la ISO 31010 pasa un montón de herramientas. Entonces, para cada tipo de empresa hay un tipo de riesgo. El que pasa así es generalmente para el servicio, el ChessLeaks es para aquellos donde no conozco determinado, Tormenta de Ideas para cierto análisis, HACCP, que se usa mucho en la industria química, el método del ANFE, que se usa mucho, el FEMEA, que se usa para la industria automotriz. Después el modo de falla de Hepto, el árbol de falla que se usa en seguridad, el análisis de árbol de sucesos también se usa en seguridad, el LOPA que se usa para la industria del software, el BTA también se usa en el software,
la técnica Delphi, que es para predecir escenarios, y el análisis de peligro y puntos críticos, que es el HACCP, que es se usa en la industria alimenticia, y el análisis de causas principales muy común usado en el sistema de gestión integral. Todo esto lo pueden leer, está en la norma esa. Generalmente yo no lo explico mucho porque esto no es un curso de análisis de riesgos, simplemente tratamos de ver cómo se analizan los riesgos para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Bueno, factores que influencian la selección de la técnica para evaluar el riesgo. Y bueno, la técnica va a estar influida primero por la complejidad del problema, el grado de incertidumbre que tenga el problema, la cantidad de información y una cosa súper importante, el nivel de expertise. Porque un elemento fundamental en un análisis de riesgo es el experto. Eso vamos a desarrollar un poco más qué es el experto. El experto tiene que ser alguien que sepa del tema y además haya vivenciado el proceso. No alcanza solamente saber. ¿Cómo se analizan los riesgos? Bueno, básicamente los riesgos se analizan desde varios aspectos, ¿no es cierto? Del riesgo, del propósito del análisis y la información del dato. Puede ser cualitativo, semi-cuantitativo, cualitativo, pero generalmente yo lo que busco hacer es determinar. En el riesgo yo lo que busco ver es el impacto. Es decir, el impacto y sus consecuencias. Yo analizo un riesgo de un incendio, el impacto va a ser posiblemente daños personales o va a ser destrucción de bienes o pérdidas de personas o accidentes, y las consecuencias pues una demanda legal, o sea, cómo me va a tratar. Por eso ahí yo siempre cuando hago estos análisis de riesgo lo veo, ¿no es cierto? No sé, después yo les voy a contar algunas experiencias que he hecho, por ejemplo para recitales, que es muy interesante. Y este es un perfil de riesgo, ¿no? Donde nosotros evaluamos el riesgo desde la probabilidad de ocurrencia y la severidad. Y vemos que hay una zona donde no hay casi severidad, las zonas amarillas son los que sí, los verdes no tengo que tomar acción, y las amarillas podría o no tomar acción, y las rojas sí o sí tengo que tomar acción. Bien. Y después viene el concepto de la evaluación del riesgo, ¿no? La evaluación del riesgo el riesgo se evalúa por un proyecto, el riesgo puede ser evaluado. Básicamente se evalúa por dos cosas, por la probabilidad y las consecuencias, ¿cierto? La evaluación del riesgo comprende un análisis del riesgo, sus causas, consecuencias y probabilidad de ocurrencia. Básicamente es la severidad y la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Bueno, y acá hay algunas cosas, ¿no? Provee entradas acerca de ciertas acciones. Y luego está el concepto de tratamiento de riesgo o mitigación del riesgo. Las opciones pueden incluir lo siguiente: evitar el riesgo, yo puedo evitar no seguirlo, puedo retirar la fuente del riesgo, incrementar el riesgo, cambiar la probabilidad, cambiar las consecuencias. Eso vamos a ir viendo un poquito. Este video es introductorio para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Y finalmente el tratamiento del riesgo, la preparación e implementación de los planes de tratamiento de riesgo y la información suministrada para los planes de riesgo, que deben incluir las razones para la selección, bueno, los beneficios que esperan obtener los responsables de aprobar. Por último, el monitoreo de revisiones, y cada tanto tiempo yo debería revisar este concepto. Este es un video muy simple, el objetivo es que ustedes hayan entendido, pero básicamente nosotros podemos concluir en esto. El análisis de riesgo tiene 4 aspectos. Primero hay que establecer el contexto, y después, de acuerdo al análisis de riesgo, tengo la identificación de riesgo, el análisis de riesgo, que veo el impacto, la evaluación en probabilidad y ocurrencia y algún otro factor más, y la mitigación del riesgo o el tratamiento que voy a dar. Bueno, muchas gracias, chicos.